Buenas tardes, bienvenidos a Sé Jurídico. El día de hoy presentaremos un tema de actualidad, el derecho informático. Dicha ponencia estará dirigida por el doctor Juan Carlos Monroy Rodríguez, quien es abogado litigante y consultor en derecho de autor. Egresado de la Universidad Externado de Colombia, se ha desempeñado como director general de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia y director jurídico de la organización Saico Asim. Espero el tema sea del agrado para todos ustedes. Cordial saludo, mi nombre es Juan Carlos Monroy. Por gentil invitación de la Universidad Santo Tomás de Tunja, voy a conversar con ustedes unos minutos sobre un tema de mucha actualidad, como lo es el derecho informático y particularmente lo que se ha venido a denominar actualmente el derecho del Internet. El propósito de estos minutos es dar como un barrido general a qué se ocupa o qué materia es de interés de esto que ha venido a denominarse el derecho del Internet. En primer término, tenemos que hacer referencia a la regulación que se ha tenido que dar sobre el valor probatorio de los documentos digitales y de los contratos digitales, y de qué manera se le puede reconocer valor probatorio a los mensajes de datos como base de la protección jurídica o regulación del comercio electrónico. En Colombia este tema no es nuevo. Existe la ley 527 de 1999, la ley de comercio electrónico, que valga mencionar fue una de las primeras del mundo en regular esta materia y que contribuyó a respaldar el valor probatorio de los mensajes de datos a través de un principio llamado de equivalencia funcional. Todo mérito o valor probatorio que se le pueda reconocer a un documento en físico expresado sobre el papel, se le empezó a reconocer a sí mismo a su equivalente funcional en el medio electrónico, al documento electrónico. Podría decirse que hoy en día el valor probatorio de los mensajes de datos es privilegiado. En el Código General del Proceso se presume auténtico el contenido de mensajes de datos. O sea, cuando el documento electrónico contiene una información, bajo el régimen procesal civil colombiano se presume cierto su contenido, cosa que no sucede cuando ese mismo contenido se plasma sobre el papel físico. Entonces ya es algo completamente claro en nuestro medio la idoneidad probatoria de la información contenida en el documento electrónico. Existe confusión respecto a qué es una firma digital, una firma electrónica, porque algunas personas podrían pensar que basta firmar la firma autógrafa sobre el papel y escanearla para poder entender que ahí se generó una firma digital o una firma electrónica. Realmente no es el concepto exacto de firma digital, porque en la ley 527 de 1999 se denomina así un sistema de seguridad informática o de encriptación que da cuenta de la atribución del documento, de quién lo generó y quién lo envió, a través de un sistema de encriptamiento, de encriptación, un sistema de seguridad informática, en donde existe una firma o una entidad certificadora que avala esa colocación de firmas electrónicas, que el receptor tiene una llave para descifrarlas y de manera se establece una comunicación segura donde se da plena validez y respaldo probatorio al origen, a la atribución del documento. Pero bueno, sin detrimento de eso, de esa precisión terminológica, el envío de una firma autógrafa escaneada o el simple envío de un correo electrónico que da cuenta de que fue enviado desde una cuenta de correo electrónico que efectivamente pertenece a una persona, le obliga. Usted puede
enviando correos electrónicos desde su cuenta de correo electrónico, hacer contratos, celebrar transacciones económicas, comerciales, con plena obligatoriedad. De manera que esto, el trasfondo jurídico que permite esto, es de lo que se ocupa la Ley de Comercio Electrónico. Otra materia importante para el derecho del Internet es la privacidad de los sistemas informáticos. Sistemas informáticos tales como su correo electrónico, su cuenta de redes sociales como Facebook, como Twitter, como Instagram, a las que se accede con una clave, con un código que solo usted debe manejar, y sobre todo, por ejemplo, las cuentas de la plataforma de servicios financieros en línea que le provee su banco, es un sistema informático protegido. Entonces es materia de interés, de regulación también, la protección contra la intrusión o el acceso abusivo. En este caso, pues ya estamos hablando de delitos informáticos. En Colombia existe la ley 1277 de 2009 en materia de delitos informáticos, en donde se empezó a tipificar como conducta punible, entre otras, el acceso abusivo a sistemas informáticos. Conducta de hackers y demás, pues aquí empiezan a tener repercusión penal. En cuanto al correo electrónico, se ha venido discutiendo el problema del spam, el envío de correo electrónico no deseado, cuando usted empieza a ser bombardeado por mensajes publicitarios de empresas que ofrecen sus productos o servicios, que le ofrecen promociones de cosas que a usted no le interesan. Tras mucho discutir, y más que todo a nivel de soluciones jurisprudenciales, se ha llegado en Colombia a establecer que el spam puede ser una violación de sus datos personales, de la protección de sus datos personales, de manera que usted tiene derecho a que le pidan permiso para que una empresa incluya su nombre y dirección de contacto en una base de datos desde donde se genera la publicidad. Si usted empieza a recibir spam, correos electrónicos no deseados de carácter comercial, usted tiene derecho a exigirle a esa empresa que le informe qué datos personales tiene en sus registros y que los retire o los corrija. Usted no tiene por qué recibir información de esta naturaleza porque se considera una intrusión indebida de su privacidad y un uso indebido de sus datos informáticos. Y todo esto, bueno, esto no ha sido una ley, esto fue de construcción judicial, jurisprudencial. Bueno, me salto algunos temas para mencionar también relevante la difamación y el derecho al buen nombre cuando en una plataforma de red social alguien injuria o calumnia a otra persona. Pues Internet es un lugar en las redes sociales donde permanentemente hay discusiones y se discute de manera a veces muy violenta a costa de la privacidad que el Internet, de la anonimicidad que el Internet garantiza. Pero sobre eso la Corte Constitucional en instancia de tutela ha traído ya una línea jurisprudencial que se ha venido decantando de cuándo sí y cuándo no se vulnera el derecho al buen nombre en Internet. Y tal vez una buena forma de entender esas sentencias es que se terminó dejando claro que la plataforma no es responsable. Es decir, cuando usted lo calumnian en Facebook, cuando usted lo calumnian en Twitter, el responsable no es la plataforma, el responsable no es Facebook ni Twitter. Ellos simplemente pues, se han terminado aceptando que son el mecanismo tecnológico neutral, que se vale la comunicación de quien publica un contenido y un público usuario de una red que lo accede. Pero no se permite en Colombia que la reclamación por derecho al buen nombre sea contra la plataforma. Sí contra quien genera el mensaje, pero entonces es ahí donde la Corte ha tenido que pronunciarse, de manera que en muy contados casos se entiende que procede por vía de tutela esta reclamación, esta salvaguarda constitucional del derecho al buen nombre cuando se agrede por medios digitales. Y una de esas condiciones es que se trate de una conducta completamente indebida, que el afectado haya reclamado y que a pesar de ese reclamo quien lo produce haya insistido de manera sistemática en seguir produciendo este tipo de contenidos. Ya empieza un aspecto de responsabilidad sobre tales conductas difamatorias. Bueno, un gran tema en Internet es la protección de los niños.
Los niños que están en la red inocentemente a veces entregan información de la que muchos adultos con malas intenciones, agresores sexuales, por ejemplo, haciéndose pasar por niños de su edad, entran en contacto con ellos, generan su confianza y empiezan a presionarles y a manipularles para que los niños terminen, por ejemplo, entregando fotos íntimas, videos íntimos. Entonces, sobre eso ha habido discusión en qué caso se consuma un delito, esa agresión sexual, y ha habido inclusive sentencias judiciales que han tenido que ocuparse de cuándo sí, cuándo no, y entonces han tenido que dejar claro que aquí no cabe la tentativa, de manera que preocupa a veces, y los padres de familia no debieran estar tan tranquilos sobre la relativa penalización de los adultos que contactan de esta manera a menores de edad, obtienen de ellos muchas veces fotos íntimas, videos íntimas con engaños, y luego pretenden chantajearlos. Entonces, creo que la judicialización de estas conductas en Colombia aún sigue siendo tarea pendiente, y están por verse las consecuencias realmente ejemplarizantes que esta conducta debiera tener. También en materia de menores de edad se discute la cuestión de la pornografía infantil, es decir, la difusión de material erótico, imágenes o videos que involucran niños. En este caso, se trata de la Ley de Infancia y Adolescencia, lo que antes denominábamos el Código del Menor. Creó un mecanismo para bloquear o bajar de internet esos contenidos de pornografía infantil a través de un mecanismo extrajudicial. Basta que una persona denuncie el sitio de pornografía infantil o la página correspondiente en el CAI virtual de la policía, policía.gov.co, para que una vez verificado se dé traslado al Ministerio de TICS, de Tecnologías de la Información y la Comunicación, y a su vez esta entidad darle traslado, no sé si decir la palabra, ordenar a los operadores de servicio de conexión a Internet. Piense usted en Tigo, en Claro, en DirecTV, en ETV, Movistar, la empresa que le lleva Internet a su casa, recibe la orden de que el sitio identificado con esa dirección tiene que ser bloqueado. Entonces, se procede en un tiempo muy breve a bloquear el acceso del contenido, y ya en lo sucesivo quien pretenda acceder desde Colombia a ese tipo de páginas, lo que va a encontrar en lugar de la fotografía será un letrero de Internet Sano del Ministerio de TICS. Pero como digo, es un caso interesante de un mecanismo extrajudicial que permite de esta manera bloquear este tipo de contenidos. Bueno, finalmente, un tema de mucho interés es la protección del derecho de autor sobre los contenidos que circulan, que se divulgan a través de la red. En un comienzo, cuando en el Internet se empezó a difundir material como música y películas, habrá que decir que todo era pirata, que todo lo que se subía se hacía sin una autorización y sin el pago de una licencia a los autores y titulares de derechos sobre tales contenidos. Pero con el paso del tiempo se ha venido decantando un mercado legal donde usted accede a la música a través de Spotify o plataformas de streaming similares donde usted paga, donde ya no son sitios de películas piratas que usted descargaba para que alguien ganara dinero con la descarga de sus contenidos, sino ya pues existe Netflix, plataformas digitales de pago por un precio más o menos razonable, donde usted accede a una cantidad grande de una oferta legal de contenidos que no viola el derecho de autor. Sin embargo, sí existe una cantidad muy grande de infracciones al derecho de autor, sobre todo hoy en día por la publicación no autorizada de contenidos. Cuando las personas suben a la red, por ejemplo, fotografías protegidas por derecho de autor, no significa que por ser en medio digital, el fotógrafo, el autor de ellas, pierda el derecho de que le pidan permiso para realizar esa publicación. Si se sube una fotografía al margen de esa autorización, se está cometiendo una violación al derecho de autor y muy posiblemente podrá ser reclamado. Puedo contarles que en Colombia son numerosos los casos en que las empresas
se han equivocado en publicar fotografías sin autorización en sus páginas web, en sus redes sociales, y cada vez más los fotógrafos colombianos están reclamando por la publicación ilícita de tales contenidos protegidos por el derecho de autor. En fin, finalmente, otra amplia temática de discusión y estudio son la discusión sobre los nombres de dominio. Los nombres de dominio de Internet. universidadsantotomás.edu.co. La forma en que el nombre con que se identifica una página web o un contenido en Internet es objeto de un registro por parte del propietario de la página. Entonces, la Universidad Santo Tomás es quien debe estar registrando el nombre de dominio correspondiente, universidadsantotomás.edu.co. Pero, ¿qué pasa cuando un tercero usurpa ese derecho a registrar el nombre de dominio ajeno, que corresponde al nombre de una entidad o una marca protegida por un tercero, y lo hace sin permiso? Eso se facilita sobre todo cuando se trata de los nombres de dominio de nivel general, o sea, no los que son .edu.co o .com.co, porque hay un registrante colombiano que otorga el dominio .co y que verifica con mayor rigor los documentos, pero terminó siendo muy sencillo y muy fácil que alguien registre el nombre de dominio de interés general solamente con el .com o el .edu o el .mil, y sin mayor acreditación de que tiene un derecho a hacerlo, lo registra y lo tiene. Ha habido casos de importantes empresas a las que les han registrado su marca como nombre de dominio terceros sin autorización y tuvieron que litigar a nivel internacional para recuperar su nombre de dominio. Le pasó en Colombia a grupoaval.com, bancodebogotá.com, bancodeoccidente.com, transmilenio.com, etcétera, quienes tuvieron que ver cómo terceros se les apropiaban, hacia una ciberocupación de su marca como nombre de dominio, y tuvieron que litigarlo. Esto se litiga a instancias de un reglamento de una entidad que se llama la ICANN, ICANN, que es la autoridad mundial que otorga y regula el registro de nombres de dominio, en donde a través de su reglamento, quien se ha afectado por un registro abusivo tiene derecho a iniciar un proceso arbitral, por ejemplo, ante el Tribunal de Arbitramiento de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, para demostrar que la persona que así actuó lo hizo de mala fe y que le otorguen el derecho a registrarlo. Entonces, todos los casos que mencioné ameritaron que las empresas respectivas litigaran por el derecho de ser restituido su nombre de dominio. En fin, no me extiendo más. Esto ha sido un brochazo de diversos temas de los que se ocupa o que son materia de interés de esta disciplina jurídica, que ya no es solamente el derecho informático, sino más específicamente el derecho de Internet. Personalmente creería que en la formación jurídica de todo abogado hoy en día, los temas mencionados tienen que ser parte de su juicioso estudio y conocimiento, porque no estoy hablando de un futuro hipotético, es la realidad del mundo que vivimos hoy en día. Pero, como digo, no tenemos un cuerpo normativo único para regularlo y para estudiarlo. Esto no es el derecho penal, que tiene un código penal. Esto no es el derecho laboral, que tiene el código correspondiente. Ese es el derecho del Internet, que está disperso en muchas normas y muchas veces casos donde todo lo que hay es una construcción jurisprudencial. Lo que mencioné sobre spam, el correo electrónico no deseado, lo que mencioné sobre derecho al buen nombre por publicación en redes sociales, todo ha sido construido a instancias de la jurisprudencia, de la creación, de la conceptualización de los jueces en sus fallos. Entonces, hay una materia de gran actualidad que, a pesar de la dificultad de no tener un cuerpo normativo único, nos debe ocupar nuestra atención y nuestro estudio cada vez más. Les agradezco mucho pues a la Universidad Santo Tomás de Tunja la invitación y espero estar con ustedes en futuras oportunidades. Muchas gracias. Para más contenido, espera nuestro programa Sé Jurídico todos los viernes a partir de las 3 de la tarde en nuestro canal de YouTube Santo Tomás Tunja. No olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser parte del cambio. Y recuerda, sé jurídico.